Vamos a comenzar con una información de último minuto que ocurrió hace un rato nada más durante el arengazo de Colo-Colo. Lo estamos viendo ahí en imágenes. Colapsó el techo de la tribuna Cordillera en el Estadio Monumental. Estamos en contacto a esta hora con Daniel Arrieta para conocer más detalles sobre esto que se estaba viviendo ahí en el estadio de Colo-Colo. Daniel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, estamos a esta hora en vivo desde el Estadio Monumental, donde se vivió esta situación. A esta hora hay muchas ambulancias por el sector de Ezequiel Fernández. Es una situación complicada. Nos dicen que hay heridos. Todavía no tenemos la cuantía de las lesiones que tienen estas personas acá en el Estadio Monumental, pero hay bomberos, hay más de 7 ambulancias que están apostadas a esta hora acá en el Monumental por el sector Cordillera. Por ese sector es donde están en estos momentos estacionadas las ambulancias acá en el Estadio Monumental. Hay mucha gente acá todavía por los alrededores del Estadio Monumental. Hay una preocupación grande por esta situación que vivió. Había muchos hinchas encaramados en la parte alta de la tribuna Cordillera, donde se ubica la publicidad, y cuando ingresa a la cancha Colo-Colo en este arengazo, ahí se vive esta situación que es preocupante, es lamentable, porque colapsó ese sector, cae mucha gente que estaba arriba, y por eso ahora la situación es todavía preocupante. Hay muchas ambulancias en este sector. A esta hora, de hecho, nosotros estamos viendo que están saliendo las ambulancias, seguramente con los heridos, con los lesionados, pero todavía no tenemos una cuantía de lo que pasó realmente en este lugar. Pero sí te puedo comentar que en Colo-Colo también hay mucha preocupación, que no se sabe todavía finalmente qué va a pasar también con el partido del próximo domingo, donde Colo-Colo recibe a la Católica por el torneo nacional. Hoy se estaba disputando el tradicional arengazo, que es el penúltimo entrenamiento de Colo-Colo con público acá en el Monumental. Claro, súper preocupante lo que nos estás contando ahí, Daniel, mientras estamos revisando imágenes de cuando se inició este arengazo. Después han estado circulando varios videos que dan cuenta de ese momento en que colapsa precisamente esta estructura. Y claro, se ven también ahí algunos letreros publicitarios. Eso también vuelve más complejo la situación pensando en aquellas personas que resultaron lesionadas, ¿no? Sí. Tal cual, hay mucha preocupación. De hecho hay muchos bomberos también en este sector, está carabineros, hay ambulancias. Esto pasó cerca de las 12:30, 12:20 de la tarde, y en estos momentos ya cerca de 40 minutos desde que ocurrió esta situación, estamos esperando alguna voz oficial. Hay bomberos, hay carabineros, para que nos puedan finalmente informar qué es realmente lo que pasó acá en el Monumental y si es que hay o no lesionados graves. Claro, esa es precisamente la preocupación de lo que está ocurriendo hasta ahora, y que estamos revisando ahí parte de las distintas imágenes, de los distintos registros que quedaron luego de que se produce este incidente, en que colapsa finalmente esta estructura del Estadio Monumental, cuando cientos de hinchas habían llegado hasta el estadio para alentar al equipo en su penúltimo entrenamiento. En este arengazo se habían subido ellos hasta esta estructura, hasta el techo de este sector Cordillera, y es en ese momento cuando se produce lo que ustedes están viendo ahí en las imágenes, cuando cae directamente esa estructura con los hinchas que estaban encima de ese lugar. Caen también sobre los otros hinchas que estaban ahí abajo, por lo tanto se teme por la gran cantidad de lesionados que puede haber dejado un incidente de estas características. Y ahora vamos a retomar el contacto con Daniel Arrieta para que nos cuente más sobre lo que ha ocurrido, y también que nos ayude un poco a entender ahí ese sector, quienes no han ido, la estructura. Esto tiene que ver con el sector Cordillera, es en esa zona donde se produce este colapso del techo, ¿no? Sí, mira, ahora ya tenemos la imagen en vivo desde este sector, desde Ezequiel Fernández, acá en el Estadio Monumental. Este es el sector Cordillera. Ya se han retirado desde este lugar muchas ambulancias. De hecho, lo que estamos viendo a esta hora, que salen otras que estaban acá apostadas en este lugar. A ver, recordemos que
han llegado más de 8 ambulancias que ingresaron por otro sector en el Estadio Monumental. Acá todavía hay mucha gente, hay mucha preocupación y bomberos está trabajando. Mira, lo que ustedes ven de fondo es justamente ese sector que se desprendió, donde seguramente también tenemos algunas imágenes de apoyo que ustedes lo podrán ver, que ustedes después lo podrán observar, pero todo ese sector donde hay publicidad, donde están los letreros publicitarios, se desprendió. Había mucha gente encima de este sector que es delata, es algo que habitualmente se suben los hinchas de Colo-Colo. Y acá vemos a esta hora la imagen en vivo que van saliendo más heridos desde este lugar. Estamos esperando alguna voz oficial que nos pueda realmente informar cuál es la gravedad de los lesionados. Seguramente son varios, porque yo te diría que habían más de 50, incluso 100 personas que estaban encaramadas en ese sector metálico acá del Estadio Monumental. Pero a esta hora van saliendo los heridos. En Colo-Colo todavía tampoco se han pronunciado. De hecho, ellos se dan cuenta en el momento cuando se desprende este sector de los letreros publicitarios, y ahí de inmediato comienza obviamente la preocupación por parte de Colo-Colo. Pero todavía desde el club no hemos tenido una información oficial, y esperamos también de parte de la seguridad qué nos pueden decir, porque estaba todo preparado para el partido que se va a disputar este domingo acá en el Estadio Monumental a las 3 de la tarde. Ahora también hay que esperar qué va a decir la autoridad que está a cargo de los espectáculos deportivos, como Estadio Seguro, el propio Ministerio del Interior, la delegación presidencial, que son quienes están a cargo de toda la seguridad y de finalmente autorizar los eventos deportivos. El que se realizó hoy acá en el Monumental era un evento, era un arengazo tradicional que siempre está autorizado. Vienen saliendo también algunos hinchas a esta hora acá del Estadio Monumental. Amigo, ¿te puedo molestar? No, por ahí no quieren hablar. Los hinchas de Colo-Colo que vienen saliendo de este lugar, quienes seguramente también estaban recibiendo alguna atención acá por parte de las ambulancias. Claro, la preocupación y el impacto para quienes estaban ahí en el lugar, participando en este tradicional arengazo en ese sector. Cuando se produce lo que estábamos revisando en imágenes, están circulando más videos ahí a través de las redes sociales, cuando colapsa el techo del Estadio Monumental en el sector Cordillera, luego de que los hinchas subieran hasta ese punto de la estructura, con la preocupación que esto implica. Estamos atentos a cualquier información oficial que se vaya a entregar, especialmente respecto a la situación, el estado en que se encuentran aquellas personas que hayan resultado lesionadas a raíz de la caída de este techo ahí en el sector de Cordillera. Preocupación también por lo que tú nos vas contando, Daniel, respecto a la gran cantidad de ambulancias que han llegado. Seguramente se le está dando una primera atención, revisando cuál es el estado en el que se encuentran, y si es que hay alguien de gravedad es necesario trasladarlo hasta algún centro asistencial. Ahora, ¿cuál fue la reacción ahí también de los jugadores? Este era el penúltimo entrenamiento que se estaba desarrollando antes de que el Colo enfrentara a la Universidad Católica. Mira, tuve la posibilidad de hablar con algunos jugadores y ellos no se dan cuenta cuando se cae este sector que estaba en la tribuna Cordillera. Ellos no se dan cuenta, no perciben la situación y después se enteran con todo lo que pasa. ¿Te puedo molestar un segundo? No, la gente que viene saliendo a esta hora del Estadio Monumental tampoco quiere hablar. Pero te diría que, claro, los futbolistas no se dan cuenta de la situación que estaba ocurriendo. De hecho, cuando llegan de vuelta al camarín, después de este arengazo, que de hecho duró menos, cuando las autoridades, cuando quienes están a cargo de la seguridad se dan cuenta de esto, ahí de inmediato le dicen a los jugadores que vuelvan a los camarines, y hasta ahí llega este arengazo. Pero los jugadores se dan cuenta ya en los camarines. Y de hecho, a esta hora hay un jugador de Colo-Colo que está hablando en conferencia de prensa, y ahí se están dando cuenta de la real magnitud de lo que ocurrió. Ahora obviamente hay que ver finalmente qué va a pasar para el partido del domingo, porque yo te decía, la autoridad seguramente se va a pronunciar. Ya pasó algo el miércoles pasado relacionado con el fútbol, con hechos de violencia. Esto no tiene nada que ver con la situación, por ejemplo, de lo que ocurrió el miércoles. Es algo totalmente aparte, va en otro carril. Esto que ocurrió es un accidente. Pero seguramente Colo-Colo, que es el organizador del partido del próximo domingo, algo tendrá que decir, y seguramente durante esta tarde habrán reuniones con la autoridad y también cómo se puede reparar ese sector, porque está caído, está ladeado todo ese sector, y el domingo ya se tiene que disputar el partido a las 3 de la tarde.
Claro, tú dices bien que esto no tiene que ver con los otros incidentes de los que hemos dado cuenta en materia futbolística, pero de todas maneras es algo extra deportivo de lo que lamentablemente estamos informando y con la preocupación respecto a aquellas personas que puedan haber resultado heridas. Estaba revisando también algunas otras imágenes que están ahí circulando en las redes, una gran cantidad de personas que había llegado hasta el Estadio Monumental para participar de este arengazo, más aún por los momentos clave que está viviendo este equipo ante la posibilidad, si se dan otros resultados, de que incluso salga campeón en ese partido. Y dices tú, Daniel, que eventualmente a raíz de lo ocurrido podría estar ahí en juego la realización de ese partido de fútbol. ¿Qué otra situación se puede dar precisamente en torno a ese partido, considerando la preocupación que hay por lo que estamos viendo ahí en las imágenes, cuando colapsa esa estructura del sector cordillera del Estadio Monumental? Totalmente, y estamos esperando alguna voz por parte de bomberos, que ya se ha retirado desde este sector. Preliminarmente decían que hay 4 heridos, seguramente que fueron trasladados, y también a esta hora viene saliendo todavía mucho hincha de Colo-Colo, mucho fanático que estaba en ese sector y quienes seguramente también recibieron algún tipo de asistencia preliminar en este lugar. Pero estamos esperando justamente alguna voz de bomberos, quienes fueron los primeros en llegar junto a la ambulancia a este sector y quienes seguramente nos van a entregar más detalles. Pero, a ver, preliminarmente nos dicen nada de complejidad lo que está pasando ahora en este sector del Estadio Monumental. Y obviamente nos preocupa la gente, cómo está el hincha de Colo-Colo, que es lo principal, y que el partido el domingo también se pueda desarrollar en buenas condiciones. Pero eso es principalmente lo que estamos esperando, y también alguna voz de bomberos que creo que en cualquier momento ya la vamos a tener. Sí, de manera preliminar se habla de 4 personas que habrían resultado heridas, pero de manera muy preliminar, porque la verdad es que la emergencia obliga a que a esta hora estén siendo atendidos rápidamente esas personas, seguramente evaluando la magnitud de lo ocurrido, haciendo todo ese análisis antes de entregar ya la información oficial sobre cuántas son las personas que puedan haber resultado lesionadas. Ojalá sea la menor cifra posible y ninguno de gravedad, pero no deja de generar preocupación el ver esa imagen cuando se ve ahí que colapsa esa estructura. En este sentido, Daniel, habían señales de que algo así podría ocurrir. ¿Es usual que se suban hasta esa parte ahí del sector cordillera? Sí, habitualmente pasa eso en ese sector de la tribuna cordillera. Y por eso había bastante preocupación en todos los arengazos, incluso en los partidos, que ese sector pudiese colapsar. Entonces, por eso, cuando ocurre esto, había mucha gente arriba, y cuando sale el equipo a la cancha, que es donde empiezan a saltar, donde se genera más algarabía, ahí en ese momento es donde colapsa esa tribuna. Pero, a ver, el hincha había llegado muy temprano, a las 10 de la mañana se abrieron las puertas y desde esa hora ya estaban los fanáticos apostados en ese lugar. Te voy a devolver el pase, porque estamos acá esperando que Bomberos nos entregue una comunicación y de inmediato te pido el llamado. Sí, ok, vamos a quedar ahí atentos para que tú puedas seguir reporteando, Daniel, y en especial poder buscar algún tipo de declaración oficial, algún representante ya sea del equipo o también alguna información respecto a quienes están trabajando en la emergencia propiamente tal, bomberos, el personal de salud, algo para conocer más detalles respecto a algo que más importa en este momento, que es conocer cuál es la situación de aquellos hinchas que asistieron hasta este arengazo y que estaban ahí en la zona donde se produce el colapso de este techo de la tribuna en el sector cordillera. Las cifras que se han entregado hasta ahora, que son cerca de 10.000 personas las que llegaron hasta este arengazo, por supuesto motivado especialmente por lo que significa este partido que se va a jugar el fin de semana, y en ese sector donde se aprecia que colapsa esta estructura, claro, se ve que hay una gran cantidad de personas, y por eso es que hay cierto temor respecto a cuántas personas pueden haber resultado lesionadas a raíz del colapso de esta estructura. Pero todavía no hay más detalles al respecto. Estamos a la espera de conocer algún otro tipo de información. Nos contaba también Daniel que en ese momento este es el penúltimo entrenamiento antes del partido en que va a enfrentar a Universidad Católica.
y en ese momento los jugadores al parecer no se habrían dado cuenta de lo que estaba ocurriendo. Claro, había una gran cantidad de personas, esto ocurrió puntualmente en un sector, estaban ellos ahí en el entrenamiento y por lo tanto puede ser que no hayan logrado percatarse de lo que estaba ocurriendo, pero ahí en las imágenes, para quienes estaban cerca del momento en que colapsa la estructura, se ve un incidente muy preocupante, especialmente porque cae esa estructura. Además había unos letreros publicitarios, todo eso va volviendo más compleja la situación ahí en el techo de la tribuna, en el Monumental, en una situación, estos arengazos, lo sabemos, es algo tradicional que se desarrolla en los entrenamientos previos a los partidos. Llegaron ahí desde muy temprano, muchos de los hinchas colocolinos querían estar en el lugar, darle su apoyo a los jugadores y lamentablemente esto ocurrió ahí en el techo del Estadio Monumental, sector Cordillera, luego de que los hinchas subieron hasta el techo y se produce entonces este incidente. La estructura cede y las personas que estaban sentados ahí en ella caen. Y caen también sobre otras personas que estaban, otros hinchas que estaban ahí en el lugar. Se aprecia en ese video en particular como la persona que estaba grabando, al parecer también cae. Se ve el movimiento en el celular, el registro que queda al respecto. Y de ahí empiezan a llegar entonces todas las personas que empezaron a colaborar y ayudar para tratar de resolver el tema. Estamos muy pendientes de conocer alguna cifra, especialmente de la situación, si es que los heridos, en qué condición se encuentran. Vamos a estar más adelante con todo el detalle, estamos esperando ahí nada más que se entregue algún tipo de información oficial al respecto, así que ya regresamos con esa noticia. Vamos ahora a revisar qué es lo que pasa en materia política, especialmente después de que ayer el presidente Gabriel Boric entregara los detalles del presupuesto. Hoy estuvo participando en una actividad de la Cámara de Comercio, se volvió a referir a ese tema y también a otros aspectos de contingencia. Antonio Ruiz nos entrega más detalles. Antonio. Hola Pati, ¿cómo estás? Sí, varias reacciones, la verdad, en el día posterior a la presentación, el detalle que entregó el presidente de la República, Gabriel Boric, anoche en cadena nacional a las 21 horas y 30 minutos, un poquito más tarde de lo presupuestado, ¿no? El mandatario entregó allí los detalles en cadena nacional, detallando allí que el gasto fiscal crecerá un 4,2% el próximo año y que los énfasis de este presupuesto 2023, el primero de su mandato, en él el gasto social crece un 8%, también la inversión en infraestructura un 5,5% y la seguridad ciudadana, una de las novedades, va a presentar un alza allí de un 4,4%. El presidente Gabriel Boric en esta cadena nacional que se prolongó por espacio de unos 15 minutos más o menos, habló allí de 3 pilares de poder enfrentar las dificultades económicas de las personas, de la seguridad pública, también de la seguridad social en un contexto económico difícil, sabemos, luego de los complejos años de la pandemia, y el presupuesto tendrá también un efecto contracíclico, dijo el mandatario. Si bien hay menos ingresos fiscales, se mantendrá un aumento del gasto y es un llamado especial, obviamente, al Congreso, que es donde se va a debatir y votar este presupuesto de la Nación 2023. Pasemos a escuchar parte del discurso de este mensaje en cadena nacional al país del presidente Gabriel Boric. Este presupuesto está construido en función de 3 grandes pilares. Primero, ocuparse de las dificultades económicas que les afectan, promoviendo el crecimiento, la inversión pública y privada y la generación de empleo. Segundo, destinaremos todos los recursos públicos que sean necesarios para resguardar la seguridad de las personas. Pues así como tenemos la firme convicción de que los chilenos y chilenas tienen derecho a una pensión digna, a una salud de calidad, a una educación de calidad, también sabemos que la seguridad pública es un derecho, el derecho a vivir en paz y sin miedo. En tercer lugar, ponemos un gran énfasis en la seguridad social, porque queremos construir un país justo para todas y todas.
Bien, el presidente Gabriel Boric entonces repasando los pilares, ¿no?, de este presupuesto 2023 que ya ha sido enviado al Congreso Nacional para su discusión. Lo escuchaban ustedes, el presupuesto trae un énfasis marcado también en el orden público y la seguridad, una de las principales preocupaciones de los chilenos, y los recursos allí aumentarán en 164.000 millones. Corresponde esto a un 4,4% de alza respecto de el último año, y se aumenta en 25.000 millones el presupuesto a Carabineros de Chile. Reconoció el presidente ahí en esta cadena nacional que necesitamos, dijo, mayor presencia policial y mejorar especialmente los tiempos de respuesta. Pasemos a escuchar al presidente Gabriel Boric. En materia de seguridad pública, enfrentamos una crisis que altera la vida cotidiana de las familias chilenas. Por eso, este presupuesto pone recursos extraordinarios para recuperar la tranquilidad de los chilenos y chilenas. El presupuesto asociado a orden público y seguridad aumentará en 164.000 millones de pesos. Destinaremos 38.000 millones de pesos para ejecutar la nueva política nacional contra el crimen organizado, que fortalecerá la capacidad operativa de instituciones involucradas en la persecución de las organizaciones criminales. Necesitamos mayor presencia policial y mejorar sus tiempos de respuesta. Por eso, aumentaremos también en 25.000 millones de pesos el presupuesto a Carabineros de Chile. Bien, los recursos ahí en materia de seguridad pública y orden aumentarán entonces en 164.000 millones, detallaba el presidente Gabriel Boric. Llamativo esto, acaparó titulares porque entre 2017 y 2021, fíjense ustedes, el crecimiento en gasto en seguridad fue del 0%. Bueno, habían años complejos de la pandemia, los énfasis, las preocupaciones eran otras, y claramente este presupuesto y esta cadena nacional que ofreció el presidente Gabriel Boric en horario de noticiero a las 21:30 generó diversas reacciones políticas que pasamos a revisar a continuación. Yo creo que es una buena noticia la que nos acaba de entregar el presidente de la República en torno a transitar el presupuesto en base a 3 pilares que son absolutamente fundamentales y están conectados con lo que hoy día la ciudadanía está sintiendo. Pero en particular quiero destacar la tremenda inversión y el esfuerzo presupuestario que el gobierno va a desarrollar en materia de orden público y seguridad. Porque creemos que es fundamental hacerse cargo hoy día del combate a la delincuencia, narcotráfico, el crimen organizado. Ya con lo anunciado por el presidente podemos destacar 2 cosas, una positiva y una negativa. En lo positivo, el aumento en el presupuesto en materia de seguridad pública y en particular para nuestros carabineros es algo necesario y que nosotros celebramos y por supuesto vamos a analizar para poder apoyar. Y en lo negativo, la ausencia total de conceptos vinculados con la austeridad y con el ahorro. Y en particular, que todos los aumentos de gastos que se han propuesto, nada se ha dicho si esto va a implicar un aumento también en los gastos de personal. Estoy muy contento con el presupuesto presentado por el presidente Boric, al menos porque tiene 3 ejes que son urgentes en Chile. El primero, reactivación económica. 200.000 empleos para el próximo año a través de un programa de inversiones de obras públicas. Me parece que es una muy buena noticia, y apoyo a pymes, clave. Segundo eje, seguridad pública. Se requiere en la macrozona norte, macrozona sur. Y tercero, no nos olvidemos de las urgencias sociales. Y en este sentido, 200.000 nuevas viviendas para el próximo año se viene a hacer cargo de una deuda histórica que tenemos que hay que saldar. Sin duda, este presupuesto se va a hacer cargo de algunas materias que para nosotros son relevantes. Hay que recuperar 500.000 empleos que no se han podido recuperar luego de la pandemia, y aumentar el IFE laboral y mantenerlo nos parece una muy buena idea. Las ayudas a la pyme hoy día son fundamentales para poder hacer que se recuperen luego de este ciclo económico negativo. Y por último, también los temas de seguridad deben ser prioritarios. El aumento de recursos a Carabineros no solamente deben ir enfocados en su mejora en infraestructura, sino que también, por ejemplo, en el aumento de salario de las fuerzas policiales. Diversas las reacciones entonces políticas tras este presupuesto 2023 detallado anoche en cadena nacional por el presidente Gabriel Boric, un debate que seguramente seguirá en el Congreso Nacional, y contarles que también fue comentado durante esta mañana en un evento al que asistió el presidente Gabriel Boric, el encuentro anual de la Cámara de Comercio, que agrupa ahí a 6.000
empresas, un 20% de los trabajadores en Chile se desempeñan en el comercio, y allí Ricardo Meves, el presidente de esta agrupación, también tuvo palabras en medio de su discurso frente al presidente de la República, Gabriel Boric, acerca de este presupuesto de la Nación, con énfasis también en la seguridad pública que tanto ha afectado a miles de comerciantes en nuestro país. Detallaba ahí el presidente de la Cámara de Comercio que desde el estallido social para adelante han tenido que sufrir, ¿no? Incluso ellos realizan una encuesta donde consultan a los afiliados, ¿no?, respecto de las principales preocupaciones, y también la seguridad, por cierto, es uno de los temas que más aqueja a quienes tienen sus diversos negocios. Tuvo palabras también el presidente de la Cámara de Comercio para el proceso constituyente que ahora se viene en nuestro país. Pasemos a revisar lo que dijo. Han pasado casi 3 años desde el estallido social y el centro de Santiago aún no se recupera de su impacto. Cuadrantes completos han quedado sin farmacias, sin supermercados o bancos. Quienes dieron la pelea y reabrieron en más de una ocasión terminaron dándose por vencidos. Por eso es que le agradecemos que uno de los ejes estratégicos del presupuesto que presentó anoche se haga cargo de la principal demanda ciudadana y tenga un fuerte énfasis en proporcionar seguridad y tranquilidad para todos. La seguridad pública es un derecho para vivir en paz y sin miedo. No solo se combate con leyes, se requiere además legitimar y respaldar el actuar de las fuerzas de orden, condenar de manera clara y contundente la violencia y trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad. Que frente al nuevo proceso que se inicie, ofreceremos, como ya lo hicimos, todos los espacios que sean necesarios para las conversaciones y reflexiones que nos ayuden en el nuevo diseño de la Constitución que Chile merece. Nuestro llamado entonces es a trabajar y construir, dejando caricaturas de lado, tanto de cara al proceso constitucional como en los otros grandes desafíos que enfrentamos. Bien vale la pena recordar que un empresario es también un emprendedor, es un trabajador y también un ciudadano. Bien, el discurso, el mensaje ahí de Ricardo Meves, el presidente de la Cámara de Comercio, un discurso que era a esa hora de la mañana escuchado atentamente por el presidente de la República, Gabriel Boric, quien también tuvo el turno de hablar ahí ante varios empresarios, comerciantes que fueron invitados, ¿no?, a este encuentro anual. El presidente Gabriel Boric también tuvo palabras para compartir también respecto de lo que fue la presentación del presupuesto 2023, de este énfasis en materia de seguridad. Incluso se dio tiempo para comentar algunos hechos de contingencia en materia de orden público, por ejemplo, la agresión que sufrió su hermano hace algunas semanas ahí en el eje de Alameda, y también lo ocurrido esta misma semana ahí en el estadio en Valparaíso con la agresión que sufrió el arquero de la Universidad de Chile. No fue lo único, porque al ratito después también conocimos lo que sucedía en el Estadio Monumental con estos lamentables incidentes. El presidente Gabriel Boric también habló del proceso constituyente y llamó a quienes estuvieron por el rechazo, la opción que triunfó ampliamente en el plebiscito del pasado 4 de septiembre, a no cometer los mismos errores, dijo, que cometió nuestro sector en el plebiscito de entrada. Los péndulos son permanentes, advirtió el presidente, también entrando de lleno al debate y a la discusión que hay actualmente en torno al proceso constituyente para nuestro país. Pasemos a escuchar al mandatario. Pasó hace poco en el partido de la Católica con la U. Me imagino que lo vieron, que lo suspendieron ayer, anteayer. Inaceptable, porque alguien de la barra de la Católica tiró fuegos artificiales que casi hieren al arquero. Entonces, este tipo de actitudes no las podemos naturalizar. Tengan claro de que en eso estamos en la misma línea, pero tenemos que actuar, y por eso hemos puesto el centro de nuestras prioridades en el presupuesto en materia de seguridad. Quienes triunfaron o quienes defendieron la opción rechazo en el reciente plebiscito constitucional no cometan el mismo error que cometimos desde nuestro sector cuando tuvimos el plebiscito de entrada, en el sentido de creer que los péndulos son permanentes, de que las variaciones del péndulo son permanentes. Tenemos que encontrar el equilibrio. Bien.
Bien, no solo en materia económica, sino también política, entró el presidente Gabriel Boric entonces en este encuentro anual de la Cámara de Comercio. Comentar también, no solo ocurrió esto durante la mañana, en el Palacio de la Moneda llegó también la ministra del Interior, Carolina Toá, en este Día Nacional sin automóviles, llegó a bordo de una bicicleta. La ministra del Interior, hay varios ministros que optaron por otros medios de transporte para llegar a sus distintos ministerios, y en el caso de la ministra del Interior, Carolina Toá, ya está absolutamente confirmado que durante esta jornada de día viernes va a aterrizar por primera vez como ministra del Interior en la región de la Araucanía. Se estima que a eso de las 20 horas va a llegar en su primer viaje en el cargo, y a menos de un mes de haber asumido allí como jefa de gabinete, como ministra del Interior y Seguridad Pública. Lo va a hacer acompañada del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y va a ser esta entonces la primera visita de la ministra del Interior a la región de la Araucanía. Fresco está aún en el recuerdo, ¿no?, el fallido viaje que tuviera su antecesora, la anterior ministra del Interior, Isquia Siches, quien estuvo en la comunidad ahí de Temucuicui, y se escucharon balazos durante esa jornada, a pocos días, recuerden ustedes, del cambio de mando presidencial el pasado 11 de marzo. Así que vamos a estar muy pendientes también de esa primera visita de la ministra del Interior, Carolina Toá, a la región de la Araucanía. Se estimaba que durante la próxima semana iba a estar, pero claro, las tareas propias del presupuesto la obligarán a estar en el Congreso Nacional, así que estaremos muy atentos, por cierto, al aterrizaje de la ministra del Interior, Carolina Toá, a la región de la Araucanía. Sabido es que el propio presidente de la República también, antes que finalice el presente año, va a estar también en la zona. Claro, vamos a estar atentos a esa visita y también a toda la discusión que se va a dar en torno al tema del presupuesto. Así que, Antonio Ruiz, muchas gracias por todas estas informaciones. Muy buenas tardes. Bueno, y toneladas de basura, daños en las áreas públicas, reclamos también de los vecinos. Todo eso es parte de lo que dejó como consecuencia los 7 conciertos que se realizaron en el Estadio Nacional. Son las externalidades negativas, así lo calificó hoy la alcaldesa de la comuna de Ñuñoa. Carola Garrido nos va a entregar más detalles al respecto. Carola. ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Sí, fue la alcaldesa Emilia Ríos la que llegó bien temprano, a eso de las 7:30, al sector, a las inmediaciones del Estadio Nacional, para hacer un balance de lo que había sido no solamente esta semana con los 3 conciertos de Daddy Yankee, sino también para comentar lo que había ocurrido la semana pasada, porque también allí en el Estadio Nacional hubo 4 shows, en ese caso comandados por el grupo Coldplay. Ella llegó diciendo que no tiene, para aclarar en el fondo las dudas de algunos vecinos, que el municipio no tiene a cargo la administración, por ejemplo, del Estadio Nacional, por lo tanto no participa en ninguna de las conversaciones sobre lo que ocurre adentro. No puede decir si corresponde o no hacer un show, si se puede repetir varias veces a la semana. En eso fue enfática porque hay muchos vecinos que le han reclamado sobre eso. Y sí dijo que le gustaría que en una próxima oportunidad, si tuviera la oportunidad por lo menos de mencionar aquellas cosas que ella considera básicas para que queden claramente establecidas en el contrato que hace la productora. Entre esas, por ejemplo, encargarse de recoger la basura que queda alrededor del recinto. Ella dijo que solamente en estos 3 días de concierto de Daddy Yankee se acumularon 25 toneladas de desperdicios y que les tocó a ellos como municipio hacerse cargo de eso, un trabajo que le costó aproximadamente unos 60 millones de pesos. Tampoco había baños en el exterior, adentro del estadio por supuesto que había, pero afuera no había baños y la productora tampoco se encargó de eso. Así es que son varios los puntos que sin duda van a servir para sacar aprendizajes de estos conciertos que son masivos, considerando que próximamente hay 2 recitales que también son importantes, también allí en el Estadio Nacional, Guns N' Roses y Bad Bunny. Así es que la idea, decía la alcaldesa, o lo que ella proponía por lo menos, era poder sentarse por último a conversar para plantear todas estas inquietudes y que no se vuelvan a repetir los problemas que hubo, sobre todo la primera jornada, el día martes, con la primera presentación de Daddy Yankee aquí en nuestro país. Bueno, ahí estaba dando este balance en la mañana, dando todas estas explicaciones, cuando fue increpada
por un conductor que es un vecino del Estadio Nacional, quien hizo alusión al ruido, a que no habían podido dormir durante las 3 últimas noches, a la basura. Veamos parte de ese ambiente, de lo que le dijo el hombre, y escuchemos también parte de sus alegatos con respecto a lo ocurrido esta semana allí. De las comunidades, 3 días sin dormir, dejan un mugrerío en nuestro histórico barrio. Felicitaciones, terrible, terrible. Justamente hay una serie de externalidades. Aquí tenemos a un vecino que nos está justamente desde su experiencia contando lo que significa esto. Y efectivamente hay una serie de efectos muy negativos para la comunidad, donde se ven totalmente alterados los tránsitos, poder acceder a las casas, los problemas con los autos mal estacionados, la basura. A señores que trabajan para la municipalidad, a todos los carabineros que están cansados, está molesto el vehículo de todas maneras, mientras se meten igual a nuestra casa. Ser el único. Agarrando multas, vomitando para nuestra casa, defecando, orinando, 3 días seguidos, 3 días seguidos. Una vergüenza. Es desesperante ver a tu hija que tenga un insomnio y no sepa a qué se debe, que ella no entienda por qué tiene que haber gente, escuchar a sus abuelos, pelear con gente afuera para que no le toquen el timbre, para que no le defequen el jardín, para que no lo ocupen de baño. Tú puedes destinarlo a hacer un viernes y un sábado, cuando se presenta la calendarización con meses de anticipación. Eso es un mínimo de conciencia por el barrio. El 1%, o sea, estamos hablando de 600 personas para 60.000. Claro, ¿cuál fue otro hecho que ocurrió ayer? Carabineros decidió no permitir la pasada a los vendedores ambulantes que habían trabajado allí, principalmente en las calles Pedro de Valdivia y Grecia, el martes y el miércoles. Ayer jueves no estuvieron allí y por lo tanto todos tomaron la determinación de ubicarse lo más cerca que había, que era la calle Campo de Deportes. Este vecino vive ahí muy cerca de ese sector, y hubo otros que también nos comentaron que ayer se botó ahí también una cantidad muy importante de basura, que la gente ocupaba los jardines, los antejardines como baño público, y es eso a lo que apelan, también al ruido, porque dicen que ellos en el fondo están presos de esta situación, no se van a cambiar de casa, ¿cierto? Y les complica mucho cada vez que hay eventos masivos. Aunque la jornada del jueves fue una de las más tranquilas, donde no hubo personas que entraron sin su entrada, por ejemplo, hubo la mayor cantidad de detenidos, 24, entre ellos personas por desórdenes y otras por revender entradas al concierto de Daddy Yankee justo allí afuera del estadio. Escuchemos parte de las declaraciones de la alcaldesa, quien se refirió a estas externalidades negativas, como ella las llamó. Cuando se calendarizan 7 megaeventos en 10 días, nosotros hemos representado nuestra molestia a quienes administran el estadio y vamos a trabajar y vamos a seguir insistiendo para que tengamos un uso racional del estadio. Hay cosas que claramente se pueden mejorar. Por ejemplo, la cantidad de días, no pueden ser tantos días seguidos, idealmente no en días de semana. Alrededor del estadio hay varios colegios y jardines infantiles que han tenido que suspender clases. En los últimos días hemos tenido que retirar 25 toneladas de basura alrededor del estadio, que ustedes pueden observar que no están solo afuera del estadio, sino que en un radio muy importante. Vamos a pujar y vamos a seguir insistiendo para que se eleven los estándares. Los eventos masivos no son todos iguales. No es lo mismo un concierto de Coldplay que un concierto de Daddy Yankee o de Bad Bunny. Y eso significa que la autoridad responsable, en este caso la delegación presidencial, tiene que tener un plan ad hoc con medidas extraordinarias para eventos de alta complejidad. Así como en el fútbol hay superclásicos y partidos normales, también ocurre lo mismo en el mundo de la música, pero claramente hubo improvisación y hubo falta de diseño el primer día, y eso no puede volver a ocurrir. Pudimos tener una desgracia terrible en el Nacional el día martes.
Claro, el primer día, el martes, 4.000 personas, según estimación de Carabineros, ingresaron al estadio sin tener su entrada para ser parte del concierto. Y a partir de eso es que se hicieron varios ajustes. Se aumentó la dotación de Carabineros en el sector, también la cantidad de guardias privados que tenía la productora, y eso hizo que las 2 jornadas siguientes, Pati, fueran bastante más tranquilas que la primera. Exactamente, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre para los próximos conciertos, esta vuelta a los eventos masivos que también considera todo este tipo de elementos que tienen que ver directamente con la organización. Muchas gracias, Carola, por este nuevo reporte. Muy buenas tardes. Bueno, y vamos a ir ahora con un nuevo asalto que se produce a la salida de un banco en la comuna de Las Condes. Esta vez involucra a 3 motochorros. Hay registros de este asalto. Max Frick nos va a entregar más detalles. Max. Hola, Pati, muy buenas tardes. Sí, un hecho que se produce cerca de las 10 de la mañana en la comuna de Las Condes, en donde 2 personas que habían girado cerca de 4,5 millones de pesos desde una entidad bancaria son seguidos por 2 sujetos caminando. Venía un tercero en una motocicleta. Va a ser impactante la imagen, Pati, porque estas personas se tiran a sus víctimas como verdaderas hienas. Comienzan a intimidarlos con un arma de fuego. Posteriormente uno de ellos se abalanza sobre la víctima, la comienza a arrastrar por el suelo, se mete su pareja, quien intenta también frustrar este delito, pero al ver que había un delincuente con un arma, decide alejarse un poco, pero le sigue pidiendo por favor que no ataque a la mujer. Finalmente, tras el forcejeo, logran quitarle lo que aparente ser este fajo de billetes y posteriormente un celular y una cartera. Un hecho tremendamente violento que queda registrado por las cámaras de seguridad ubicadas en calle Rosario Norte con Apoquindo, en la comuna de Las Condes, donde rápidamente la municipalidad aporta esta evidencia a Carabineros para que se haga el seguimiento de esta motocicleta, donde increíblemente se suben 3 sujetos. Esa es la agilidad que tienen estos delincuentes que realizan esta salida de banco en la comuna de Las Condes. Vamos a escuchar declaraciones que dan cuenta de testigos que apreciaron cuando se produce este robo. Posteriormente la motocicleta escapa por Apoquindo en dirección hacia el poniente de la capital. Escuchemos declaraciones. Estaba cruzando la calle Los Caballeros, ya, y venía el ladrón cruzando la calle y le robó, lo apuntó con un arma y el caballero se tiró encima de su señora, obviamente para cuidarla a ella. Bueno, una situación violentísima la que viven estas 2 víctimas en la comuna de Las Condes. Afortunadamente están estas cámaras de seguridad que pueden dar alguna evidencia de quiénes son estos asaltantes, porque según nos comunicaban es tercera vez que se produce un asalto a personas en salida de banco en esa misma esquina de la salida de un sector bancario que hay ahí en la comuna de Las Condes, que es donde está el centro comercial Apumanque. Así que lamentablemente estas personas fueron violentamente golpeados por este grupo de delincuentes que los habían marcado probablemente desde el interior del banco, los venían siguiendo, sabían que llevaban una suma alta de dinero en efectivo y por eso cometen este delito. La recomendación es siempre sacar dinero a través de valevistas o hacer transferencias, pero nunca arriesgarse a que les pase lo que le pasó a estas 2 víctimas que fueron agredidas, golpeadas incluso en el suelo por estos delincuentes que no tienen piedad, que no tienen miramiento con la vida de las personas. Incluso muchas veces hemos visto que algunas han resultado lesionadas al oponerse a este tipo de delitos, porque estos sujetos van armados. Eso es lo peligroso. Vamos a escuchar declaraciones de la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, quienes ya pusieron todos estos antecedentes a disposición de la Fiscalía y también de Carabineros, que van a ser los encargados seguramente de realizar esta investigación. Alrededor de las 11 de esta mañana, un matrimonio que había retirado una suma de dinero de aproximadamente 4 millones de pesos al salir de la sucursal bancaria en Avenida Apoquindo, fueron abordados por 2 sujetos, al parecer uno de nacionalidad extranjera y uno de nacionalidad chilena, quienes los proceden a intimidar y agredir con la empuñadura de un armamento, al parecer de fuego, recibiendo el marido de la víctima un golpe en su cabeza. Ambas personas fueron trasladadas al centro asistencial más próximo acá de la comuna, donde se les constataron lesiones, resultando con lesiones de carácter leve. La víctima retiró de una sucursal del Banco Santander acá en Las Condes 4,5 millones. A la salida fue abordada por 2 sujetos de forma muy violenta con armas de fuego, que no solamente la intimidan a ella, sino que también golpean a su marido. Luego huyen con la ayuda de un tercer sujeto. Todas las cámaras y todas las imágenes que tenemos registradas ya están a disposición de las policías y de la Fiscalía para poder iniciar la investigación. Hoy nos reunimos con la ministra del Interior, donde le manifestamos nuestra absoluta preocupación por la ola de violencia y la crisis de seguridad pública que estamos viviendo. Claro, es un delito que se genera, Pati, habitualmente los días viernes, más encima teniendo en cuenta que es final de mes.
teniendo en cuenta que es final de mes, acciones de carabineros que dan cuenta de esta situación tremendamente violenta en la cual este ciudadano chino fue raptado por esta banda que posteriormente realizó llamados extorsivos pidiendo dinero para su liberación. Afortunadamente esta se concretó en horas de la noche del día de ayer y estaba aparentemente sin lesiones de gravedad. Escuchemos lo que dijo Carabineros. Carabineros de la 58 Comisaría concurren a calle Fernando Yunque a verificar un procedimiento de secuestro. Una vez en el lugar, Carabineros ratifica lo anterior, manteniéndose el secuestro de una persona de nacionalidad china. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, lo cual dispuso el trabajo del sitio del suceso por parte de la PDI. Carabineros se encuentra trabajando en el lugar, se aisló el sitio del suceso y se tiene que resguardar la evidencia con la finalidad de establecer los responsables y encontrar la persona secuestrada al momento. Bueno, un hecho gravísimo, Pati, que da cuenta también que existen bandas organizadas para este tipo de delitos, porque muchas veces, como ocurrió el día anterior, hay una persona a la cual se le roba su vehículo y se le retiene a él en el vehículo, pero la intención no era realizar una llamada extorsiva para pedir dinero a su familia por su liberación, sino que posteriormente esta persona que fue raptada ahí en San Joaquín con su vehículo fue liberada en la comuna de Curacaví. Acá hubo llamados extorsivos. Lo que no hemos podido confirmar es si efectivamente su familia pagó la cifra que estaba pidiendo esta banda criminal por la liberación de este ciudadano chino. Vamos a escuchar declaraciones de una vecina que presenció todo, escuchó los disparos, vio incluso a las personas que trataron de ayudar a su jefe para que no se lo llevaran, pero lamentablemente el poder de fuego de estos delincuentes terminó por hacer desistir a estas personas que estaban tratando de liberar a sus ciudadanos chinos. El medio trufulco porque los chiquillos les robaron los celulares, estaban descargando un camión que llega generalmente mercadería y estaban descargando un camión y efectivamente lo habían asaltado y habían secuestrado al chino, a la persona que arrienda acá. Supe que hubo una llamada extorsiva anoche, bueno, anoche lo liberaron. ¿Usted no sabe si habrán pagado la plata que estaban pidiendo? Yo creo que tienen que haberla pagado, porque ¿cómo lo liberaron? Tienen que haberla pagado, porque él ahora ya está prestando declaraciones en el VIP algo, en la VIP. Sí, ahí creo que está prestando declaraciones. Un hecho, Pati, que ya está investigando la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la VIPE, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, para dar con esta peligrosa banda de secuestradores y también aclarar este tema, si fue liberado este ciudadano chino, esta víctima, porque finalmente se canceló o no la suma que estaban pidiendo por su rescate. Sí, y vamos a retomar también esta información con la que comenzábamos este noticiero y que ustedes aprecian ahí las imágenes cuando colapsa el techo de la tribuna. Esto es en el sector Cordillera, en el Monumental, y lo vamos a conversar también contigo, Max, porque entiendo que tú tienes más antecedentes al respecto. Sí, efectivamente, ya se ha podido constatar que hay 4 personas lesionadas que fueron trasladadas hasta el hospital de la Florida por el colapso de este techo que está en el sector Andes del Estadio Monumental, hasta donde había llegado un grupo de barristas en este denominado arengazo que se hace previo a los clásicos, en este caso el partido a jugarse el día domingo, que claro, nos imaginamos que ya incluso está en cuestión saber si ese partido se va a jugar, porque ya la autoridad de salud y la autoridad gubernamental está yendo hacia el Estadio Monumental para hacer una evaluación de este sector y ver si efectivamente están dadas las condiciones de seguridad para poder disputar este clásico entre Colo-Colo y la Universidad Católica el día domingo en el Estadio Monumental. Por lo tanto, vamos a ver si esa situación se da, pero lamentablemente se produce este hecho que nada tiene que ver con el fútbol, un nuevo hecho que empaña al fútbol chileno, no es de las mismas características de lo que ocurrió en Valparaíso esta semana, pero es un hecho gravísimo de todas formas, en las cuales muchas personas no debieron estar encima de esa estructura metálica del techo. Esta termina cediendo y termina causando lesiones, ya decíamos, a 4 personas. Según informó Carabineros, no habrían detenidos en este caso. El que sí habló fue el defensa uruguayo de Colo-Colo, Maximiliano Falcón, quien estaba en la cancha cuando se produce este hecho. Aparentemente los jugadores no notaron que había pasado esto, rápidamente los llevan a todos al camarín para protegerlos de cualquier situación que ahí pudiera ocurrir. Vamos a escuchar las declaraciones de Peluca Falcón, que habló en conferencia de prensa tras este lamentable accidente que se vivió hoy en el Estadio Monumental. Cuando yo entré a la cancha realmente no me di cuenta de lo que pasó. Después obviamente cuando subimos se comentó que había pasado algo, pero bueno, primero que nada, si pasó algo espero que estén bien.
Y segundo, lo que decís vos, lo he dicho reiteradas veces, lo hemos hecho en campaña, lo han dicho varios jugadores de otros clubes, el insistir en que la gente se comporte, que el domingo la gente venga a alentar, que disfruten de esto. Bueno, ese es el mensaje, disfrutar del fútbol, Pati, es un espectáculo, es un deporte, pero lamentablemente a veces hay personas que empañan esto. No sabemos qué irá a pasar también con el Estadio Monumental, porque probablemente deberían haber habido medidas de seguridad en ese lugar, personas que no permitieran a estas personas ubicarse en el techo del estadio. Sabemos que era peligroso. Hay que recordar que hace muchos años, cuando Real Madrid vino a jugar acá a Chile, no recuerdo si el año 92 o 93, pasó una situación muy similar en la cual se desbordó el Estadio Monumental. Pasó algo similar al recital de Daddy Yankee, la gente rompió la reja para entrar porque ya no tenían entradas, hubo exceso de público, se subieron también a ese sector y ahí lamentablemente hubo una persona fallecida y una que terminó con graves daños cerebrales. Por lo tanto, acá la gente que estaba ahí corrió con suerte, pudo haber sido realmente una tragedia porque cae una tarima que debe pesar cientos de kilos. Así que vamos a ver cuál es la información actualizada con las personas que están lesionadas producto de esto y cuál es la gravedad de sus lesiones. Sí, hay imágenes ahí que han estado circulando también de los letreros publicitarios, que eso también provocó un daño importante en los hinchas que estaban en este arengazo, nuevamente hablando de un tema que no tiene que ver estrictamente con lo deportivo. Vamos a quedar atentos también ahí a reportes oficiales, a lo que se pueda conocer sobre los heridos, la voz de parte de las autoridades, a ver qué más, qué otros antecedentes se pueden conocer al respecto. Así que Max, muchas gracias por actualizarnos esta información. Muy buenas tardes. Bueno, y ya es momento de revisar el pronóstico del tiempo, cómo se viene ahí para el fin de semana. Eduardo Sáez, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Muy bien. Oye, el fin de semana se viene un poquito desordenado en cuanto a la meteorología. ¿Por qué? Porque vamos a tener nieblas probablemente mañana en la mañana, así similares a las de hoy. Vamos a tener nubes altas que van a estar dominando durante la tarde, así que todo eso va a hacer que el pronóstico sea medio difícil. Variable. No, va a ser complicado porque todo depende de a qué hora se rompa una nube para poder hacer el cálculo de temperatura. Vamos a ir a un punto medio. Mira, hay dos cosas que queremos ver. Primero, esto está como para clases de meteorología, este tremendo sistema frontal. En todo caso va hacia la Patagonia, pero está hermosísimo ahí en pantalla. Bueno, a lo que nos convoca. Tenemos gran cantidad de nubosidad en la zona de los valles centrales y tuvimos niebla y eso ha sido lo que ha provocado que las temperaturas máximas estén bastante dentro de lo normal, o sea, agradables, no tan elevadas. ¿En cuánto estábamos ahora acá? En 21. 21 grados. Es un poquito menos de lo que había pronosticado, habíamos calculado ayer 25, pero como la niebla estuvo un poquito más gruesa, entonces eso está provocando que no tengamos tanto calor. Pero se ha roto la nubosidad. De hecho, los estratos ya, incluso en el puerto principal, Valparaíso está completamente abierto. Bueno, y en el sur algunas nubes por un sistema frontal que dejó algunas precipitaciones durante la mañana. Y el resto simplemente nubes que van a tener agüita en la noche en la Patagonia. Y nuevamente por fin abre entonces en Arica, en Iquique. Así que tenemos de todo ahí en nuestro país. Pero esto es solamente el adelanto para que sepan que van a llegar también algunas nubes extras. Tenemos, a ver, imágenes para poder ver cómo está Santiago. Así estuvo en la mañana. Mira, con esta niebla. Uy, sí. Desde las alturas niebla, porque abajo es neblina, había bruma. Es que depende del sector, porque también en la precordillera hubo llovizna. Hubo llovizna también un poquito más intensa en el borde costero. Pero como tenemos esta masa arriba que está provocando el cambio en la nivel de superficie, es decir, igual como cuando con una escoba empieza a barrer, bueno, las hojitas de la parte de abajo que tendría ese trozo de estrato han ido rompiendo. Pero este fue el escenario lo que provocó que la mañana no fuera tan fría, llegamos a 9.5, pero anoche a las 11:30 de la noche. 11:30, ahí la temperatura fue lo más bajo que tuvimos entre la temperatura máxima de ayer y la de hoy día. ¿Y cuánto fue? 9.5. No, esa fue, por eso por eso que fue tan agradable. Ahora, ¿qué es lo que esperamos para el resto del país, Pati? Hoy día, simplemente en el norte, despejado, temperatura entre los 16 y 17 grados, y el cielo abierto se mantiene hasta el interior de la región de Atacama, porque la costa, ya lo veamos, se mantiene igual bastante nubosa con temperaturas cerca de los 15 grados. Ya en Valparaíso,
pese a que está despejado, aún así en el puerto principal esperamos 14 grados, 16 en las alturas, por ejemplo en Rodelillo aproximadamente, mientras que el cielo está parcial en la región de O'Higgins, en Maule, en Ñuble, Biobío, todavía tenemos hartas nubes, pero ahí con agradables 19 grados. Eso es lo que me refería, que pese a las nubes que hemos tenido... No es tan frío. No es tan frío, está bastante primaveral. Nuboso entonces en la región de los ríos, en la región de los lagos, parcial en Aysén, ahí tenemos 14 grados la estimación para hoy día, y nublado con 10 de máxima en Punta Arenas. Y ahí va a llegar prontamente bastante viento, así que y las lluvias que llegan durante la noche. Entonces, ahora veamos qué es lo que sucede hoy día y el fin de semana, porque de los 21 que tenemos ahora, podríamos llegar perfectamente a unos 23, llegan nubes altas, es cierto, está despejado ahora el cielo, pero nubes altas van a llegar, y para mañana volvemos a repetir entonces, nubes altas, nubes bajas, y por lo tanto la temperatura apuntamos al punto medio, 19 grados que podríamos tener en una de esas. Si se rompe temprano, pasamos los 20, si la nube no se rompe nunca, capaz que lleguemos a 14. Sea menos. Entonces, ya, por eso es que así va a depender netamente de qué hora sale la nube. Para mañana entre 14 y 20. Y entre 14 y 22, por ahí hasta. Así que dejémoslo ahí en 19 con alta nubosidad. Entonces el domingo ya volveríamos al cielo parcial con 23 grados. Y el lunes, ahí sí, Pati, el lunes ya la niebla no nos va a perdonar. Así que esperamos una máxima cercana a los 16, 17 grados. Ahí sí que ya llega con toda esa neblina a nuestra capital. Ya, bueno, y se irá a quedar ahí un par de días, ¿o no? Por lo menos sacar un par de días, sí. Ya, bueno. Muchas gracias, Eduardo, por todos estos datos. Vamos a revisar una imagen de dron, esto es del Estadio Monumental, después de que colapsa el techo de la tribuna ahí en el sector Cordillera, con esas imágenes que ya les habíamos estado mostrando antes. Y claro, aquí se puede apreciar en más detalle el lugar donde ocurrió precisamente este colapso de la estructura, ya por supuesto sin los hinchas. Es la imagen que hay a esta hora y que da cuenta también de la magnitud de lo ocurrido. Vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes de este tema. Seguimos atentos ahí a alguna información oficial. Es la 1:00 con 57 minutos. Nos vamos a la pausa y ya estamos de regreso con esta y otras informaciones. Regresamos con informaciones internacionales y junto a Soledad Agüero. Soles, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Expectantes por lo que vaya a ocurrir este fin de semana en Brasil, porque ya entramos en tierra derecha. Este domingo vamos a saber si es que va a haber o no segunda vuelta, porque lo cierto es que en la antesala del último debate que escuchamos anoche se publicaron las últimas encuestas. Allá, a diferencia de Chile, no hay prohibición de publicar sondeos y esas encuestas dan como ganador a Lula da Silva en primera vuelta, con un 50% de las preferencias versus un 36% de Jair Bolsonaro. Vamos a ver cómo está el ambiente ahora en Brasil, qué es lo que se comenta del último debate, de estas encuestas. Y ya está allá instalado nuestro compañero Carlos Greitz, aquí lo vemos ahí en pantalla, que va a estar estos días actualizándonos de lo que está ocurriendo allá en terreno en Brasil. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. Hola Sole, hola Patricia, ¿cómo están todos ustedes? Aquí estamos ya instalados en Sao Paulo en una jornada muy lluviosa, con temperatura muy grata, eso sí, en pleno centro de la ciudad paulista, justo afuera del Tribunal Regional Electoral. Aquí va a ser el conteo de votos durante el día domingo y está también el centro de prensa en este lugar, así es que la prensa internacional que ha llegado hasta Sao Paulo para también realizar el trabajo periodístico en las elecciones se concentra aquí justamente en pleno centro de Sao Paulo. Y ya les decía, es un día lluvioso después de una jornada muy álgida, ¿no? Muy tensa, con el debate presidencial anoche, un debate que fue en Río de Janeiro, que estuvo organizado por la cadena Globo, pero que, claro, tuvo como principal condimento este debate muy intenso, a ratos violento, entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Ese debate fue precisamente aquel que marcó durante la noche todo lo que ocurrió allí. Pese a que eran 7 de los 12 candidatos que va a haber en la papeleta, de todas formas fueron ellos dos los que concentraron gran parte de la discusión, con insultos proferidos, sobre todo cuando hablábamos de un Jair Bolsonaro, el actual presidente, quien habló de expresidiario para referirse a un Lula da Silva, refiriéndose, claro, a su pasado en la cárcel, pero también de mentiroso, y una serie de epítetos que profirió Bolsonaro para hablar de Lula da Silva. Claro, él necesita
necesita remontar rápidamente el presidente aquellas cifras de intención de voto que sitúan hoy a Lula da Silva dentro de las posibilidades de ganar incluso este domingo acá en Brasil. Votan 156 millones de personas, imagínense lo que es eso, pero aún así el sistema de conteo de votos es bastante rápido, Sole, en Brasil, y por lo tanto se espera que de esos 156 millones de votos, muchos de ellos ya estén contabilizados el domingo durante la noche. Pero volviendo al debate, los invito a que revisemos algunas de esas declaraciones, aquellos momentos más tensos de la jornada vistos por millones de personas acá en Brasil, en la última antesala de las elecciones del domingo. Aquí hay algunos de esos momentos del debate, especialmente, claro, entre los principales contendores, Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Voy a hacer algo por ti. Voy a hacer un decreto para poner fin a tu secreto de 100 años para saber por qué quieres ocultar tanto. Presidente, cuando se presenta aquí, mienta menos. El exconvicto dice que yo decreté el secreto de mi familia. ¿Qué decreto? Dame el número del decreto. Dice que yo retrasé las compras de vacunas y ningún país del mundo compró vacunas el 2020. Deja de mentir. Deja de mentir, le dijo, ahí está también Lula a Bolsonaro en medio de esta discusión que, claro, en algunos momentos, Sole, y también quizás ustedes que lo vieron allá en Santiago, algunas personas lo pudieron ver a través de distintas señales, se habrán dado cuenta que fue incluso falta de respeto para los otros candidatos, es cierto. Había algunas candidatas mujeres también dentro del debate y que en muchas ocasiones tuvieron que pedir la palabra de forma deliberada para poder intervenir, porque no estaban siendo parte del debate. Claro, el formato era que un candidato llamaba al otro. Y Lula y Bolsonaro se iban llamando permanentemente y una vez que uno hablaba el otro pedía un derecho a réplica y así se fueron dando largos minutos de discusión donde el resto de los candidatos poco y nada podía conversar. Bueno, tú le decías, Soledad, el tema de los sondeos, hoy un poco rato más se debiese conocer un nuevo sondeo. No hay silencio de encuestas acá en Brasil, hasta el último día vamos a tener sondeos y probablemente en este próximo sondeo también nuevamente Lula da Silva esté cerca del 50%. Pero hablemos ahora de algunos apoyos que están sumando los candidatos. Hace algunos días Xuxa, la cantante, la figura de la televisión, había apoyado a Lula. Bueno, ahora le toca el turno a un Neymar, futbolista brasileño, ícono de la selección brasileña, se está preparando para el Mundial y subió a TikTok un video donde manifiesta su apoyo a Jair Bolsonaro. Ayer el presidente de Brasil estuvo siendo parte de la fundación de Neymar, allí participó en unas actividades y hoy responde el futbolista brasileño del Paris Saint-Germain entregando entonces su apoyo a 2 días de la elección a el actual mandatario. Los invito a que revisemos parte de ese video que se ha viralizado de manera mundial, claramente, porque estamos hablando de unos futbolistas más famosos de todo el mundo apoyando a Bolsonaro. Miren. Claro, él hace referencia al número, aquel que identifica también en este caso a Bolsonaro ante las posibilidades también eventualmente de no hacerlo de manera tan específica. Un Neymar que es parte de las figuras más preponderantes públicas que ha apoyado a Jair Bolsonaro, porque sabemos que Lula da Silva ha tenido también apoyos del mundo artístico a nivel internacional en los últimos días y eso también se ha visto. Sole, Patricia. Sí, Carlos, tú decías que están ahora esperando conocer los resultados de nuevos sondeos. Quería preguntarte por las actividades, además de los candidatos de aquí al domingo. No es como en otras partes del mundo donde el sábado los candidatos tienen estas especies de jornada de reflexión, como se le llama ya, se mantienen hasta el último momento en campaña. ¿Qué tipo de actividades tienen planificadas de aquí al 2 de octubre? Claro, a ver, es cierto, no hay un silencio de campaña total, pueden hacer algunos actos, pero la idea es que, por ejemplo, mañana ya no se puede llamar a votar. Esa es la diferencia, pero pueden salir a la calle, pueden hablar. Lo que sí, entonces, es que, por ejemplo, hoy
Lula da Silva está recorriendo varias provincias, varios lugares, varios estados, más bien dicho, de Brasil. Estará en Río de Janeiro, también estará en Minas Gerais. Minas Gerais es muy importante acá en Brasil. Uno piensa en Río y en Sao Paulo como grandes poblaciones. Minas Gerais tiene mucha concentración de votantes y aquí en Brasil se habla de que ese estado va a ser clave al momento de saber quién va a ser el ganador. Por eso está ahí también el propio Lula da Silva. Jair Bolsonaro hace actividades también propiamente en algunos lugares del país, y mañana Lula da Silva tiene contemplada una caminata del silencio, y eso es bien particular porque como no pueden deliberadamente llamar a votar por su opción, lo que van a hacer es caminar largos kilómetros cerca de Sao Paulo, y allí entonces harán esta caminata. La están haciendo hoy día, van a seguir mañana, donde ya no habla el candidato. Habló anoche en el debate, ya no habla más, pero sí, claramente es un acto de campaña, de todas formas, aquel que hace junto a sus seguidores en estas caminatas del silencio. Es lo último antes de comenzar la votación a las 8 de la mañana del día domingo para 156 millones de brasileños. Pero, sí, solo un punto, Carlos, que estaba revisando, me quedé pegada en la declaración que entregaba en el debate Jair Bolsonaro de que ningún país en el mundo compró vacunas en el 2020. Estaba buscando el dato de Chile. Sí. Y acá llegó el primer cargamento en diciembre, ¿no? Hay que mencionarlo. Llegó en diciembre del 2020 el primer cargamento a nuestro país de vacunas, y por supuesto algo parecido ocurrió también en otros países. Tú decías algo, Carlos, ahí de que el proceso, el sistema que tienen allá para el conteo de votos es bien rápido. Eso quiere decir que ya el domingo a cierta hora debiésemos tener ya los resultados de esta elección, si es que hay o no segunda vuelta. Sí, es probable, a menos que sea tan estrecho que comiencen las dudas. Es el peor panorama ese, que sea tan estrecha la votación, que el propio Jair Bolsonaro, que ha manifestado sus dudas respecto de un eventual fraude electoral, eso se sabe, es parte de un mensaje permanente de Bolsonaro. Si llegase a ser muy estrecho el resultado, esas dudas pudiesen aflorar, pero de todas formas, una gran cantidad de esos 156 millones de electores o de votos eventuales van a estar contabilizados durante la noche del día domingo, y se podrá saber entonces el resultado. Es voto electrónico acá, las personas entran a las urnas electrónicas y allí presionan su opción, no solo por presidente, también se vota por gobernador de cada estado, y también se renueva todo el Congreso acá en Brasil, senadores y diputados, así es que hay bastantes opciones por las cuales se van a estar eligiendo los brasileños acá. Bueno, seguimos acá expectantes también de lo que ocurra en este lugar, en el centro de Sao Paulo, afuera del Tribunal Electoral, donde está la sala de prensa, porque hay muchísimo movimiento y va a seguir lloviendo también durante toda esta jornada, así es que vamos a estar preparados aquí junto a Rodrigo Sáenz en la cámara, que está muy bien preparado con la cámara absolutamente también alistada para esta lluvia que nos recibió de bienvenida acá en Sao Paulo. Sí, nosotros te dejamos para que vayas allá a resguardarte de la lluvia, Carlos, pero de ser necesario en cualquier momento vamos a estar retomando el contacto contigo. Que estés muy bien. Chao, Carlos. Bueno, estamos pendientes de Brasil, pero también del avance del huracán Ian, que se mantiene ahora como huracán de categoría 1. Se espera que dentro de algunos minutos toque tierra en las Carolinas, en los estados de Carolina del Sur y Carolina del Norte. Es ahí por donde está avanzando, pero hemos conocido algunas actualizaciones relacionadas con el número de fallecidos que dejó este huracán, porque subieron a 21 las víctimas fatales que dejó el paso de Ian, un huracán en el cual hasta el momento el estado de Florida es el que se ha llevado la peor parte, y así se ve en las imágenes, porque ya se tiene una idea un poco más clara de la magnitud del impacto de este huracán, que fue descrito por el propio presidente Joe Biden como el huracán más mortífero que ha golpeado el estado de Florida. El gobernador de ese estado, Ron DeSantis, ocupó palabras similares al describir el impacto histórico, con la cantidad de daños, sobre todo en algunas áreas como Fort Myers, que es una zona conocida por ser un atractivo turístico, una zona paradisíaca para muchos, y que ahora resultó completamente devastada por el paso de Ian, con una recuperación que se anticipa que va a ser lenta. Incluso varias zonas van a tener que ser reconstruidas desde cero, podrían tardar años en volver a ser como eran antes del impacto de este huracán.
Lo mismo con los servicios como el servicio de electricidad, que todavía hay 2 millones de personas que no han podido recuperar la electricidad, y eso incluso podría demorar semanas en un huracán que si lo comparamos, lo que cae en 6 meses de lluvias, acá cayó en 2 días, y eso es parte de lo que explica estos daños que, según ya se han descrito, van a ser muy difíciles de poder reparar. Ahora, en los estados donde se espera que golpee Ian dentro de este día viernes, ya están realizando todos los procedimientos de evacuación, porque ya se están sintiendo muy fuertes los vientos, y no se descarta que pueda seguir aumentando su intensidad. Ayer se había degradado a tormenta tropical y anoche volvió a recobrar la categoría de huracán, en este que ha sido sin duda el más destructivo en lo que va de esta temporada de huracanes. Y otra información que nos ha mantenido pendientes durante este día, que es la ceremonia que se realizó en Moscú y que estuvo encabezada por el presidente Vladimir Putin, donde proclamó la anexión de 4 regiones de la zona sureste de Ucrania, de Zaporilla, Jersón, Donetsk y Lugansk, que son zonas que desde el inicio de la invasión rusa están bajo el control de ese país, y que antes de que estallara la guerra, Vladimir Putin había reconocido la independencia de 2 de esas regiones, una anexión que ha sido condenada por parte de la comunidad internacional, que no ha sido reconocida ni por Ucrania ni por Occidente, y que podría ahí cambiar el curso de la guerra. ¿Qué fue lo que dijo el presidente ruso en esta ceremonia? Vamos a escuchar parte de ese discurso. Hoy estamos haciendo esta elección. Los residentes de las 4 regiones han hecho esta elección. Eligieron estar con su pueblo, con su patria, vivir su destino y vencer junto a él. Estamos con la verdad, estamos con Rusia. Sí, ahí se refiere a los referéndums de autodeterminación que hubo hace poco, que en ningún caso son elecciones libres ni justas. Aquí parte de las tropas rusas iban entrando casa por casa con metralleta en mano, pidiéndole a la gente que participara, y por eso siempre ha sido descrito por parte de Naciones Unidas, de Estados Unidos y de Ucrania, obviamente, como una farsa por estos referéndums que no han sido reconocidos, pero donde aquí Vladimir Putin dijo estar dispuesto a defender parte de ese territorio, incluso insinuando con la idea de usar armas nucleares para aquello. Y esto obviamente que generó la reacción por parte de Ucrania y del presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, quien después de escuchar el discurso de Vladimir Putin anunció que Ucrania va a firmar una solicitud acelerada para ser parte de la OTAN. Y aquí lo que dice Zelensky es que Ucrania ha demostrado, según él, ser compatible con todos los estándares que establece la OTAN para ampliarse, porque han estado colaborando durante todo este tiempo, pero esta es una decisión que de todas formas necesita el respaldo unánime de los 30 países que forman parte de la OTAN. Por eso el secretario general de esa alianza, Jens Stoltenberg, dijo que ellos apoyan que Ucrania quiera ahí decidir su propio destino, pero que esa es una decisión que pasa por los países miembros de la OTAN. Y ahí tienen ¿Qué significa que se pida que se acelere? Es decir, esto, ¿qué plazos tiene? ¿Eventualmente podría haber una resolución en el corto plazo al respecto? Sí, todavía ahí no se ha hablado de plazos, pero esta es una decisión que significaría que es muy difícil que se concrete mientras Ucrania esté en guerra, porque eso significaría activar el artículo 5 del tratado, que implica ahí la defensa mutua, y eso va mucho más allá de apoyar enviando armas, que es lo que han hecho hasta el momento. Tendría que intervenir directamente. Claro, es difícil que se pueda dar de manera tan rápida como lo están solicitando desde Ucrania, pero este intento de Rusia de anexionarse estas regiones ucranianas prácticamente echa por tierra la posibilidad de cualquier negociación que permita encontrar una salida a esta guerra, y a eso apuntó además el presidente Volodymyr Zelensky, quien fue tajante en decir que no va a negociar con Rusia mientras esté Vladimir Putin en el poder. Y nos vamos a ir ahora hasta China para finalizar con esta imagen. Ella es Maya y está ahora dando la vuelta al mundo porque
Maya es la primera ejemplar de loba ártica clonada del mundo. Es la primera especie de este tipo que ha sido clonada en todo el planeta. Y aquí la encargada de esta clonación fue una empresa china que ha estado trabajando hace algunos años en todo ese proceso. Y aquí se ha considerado que es un hito importante porque estamos hablando de un animal que la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza la catalogó como una especie amenazada. Y por eso, más allá de todo el debate que se ha dado a partir de la clonación, quienes la defienden este tipo de procedimientos dicen que debiera restringirse a este tipo de especies, precisamente, aquellas que estén en peligro de extinción o que estén amenazadas. Y aquí lo que se ha explicado de cómo fue todo este proceso es que la célula donante la obtuvieron a partir de una muestra de piel de una hembra de lobo ártico canadiense que se llama también Maya y por eso el nombre con la cual lo bautizaron, y está ahora en buen estado de salud. Esperan que dentro de poco, a medida que ya vaya adaptándose, puedan enviarla a un parque temático y ver si es que ahí se puede adaptar a la vida en manada mientras siguen monitoreando ahí cómo resultó. Claro. Estos son temas que siempre generan una discusión ética importante. En este caso tiene que ver ahí con una especie en peligro de extinción, pero también implica que quienes van desarrollando esto van adquiriendo más conocimientos al respecto. Claro. Bueno, queda ahí el debate abierto. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Bueno, roban desde La Serena hasta Puerto Montt, siempre con una misma técnica: distraer a los guardias de supermercados o tiendas de retail para luego llegar incluso hasta las bodegas de seguridad. Es una avanzada agrupación de los denominados mecheros que logró botines de más de 200 millones de pesos. Los detalles de una inédita investigación que los tiene en la cárcel en el informe del periodista Fabián Acevedo. Se pensó en algún momento que se trataba de simples ladrones, mecheros, donde quizás su actuar parecía de poca monta. El análisis de las redes sociales de fuentes abiertas que nosotros logramos establecer que efectivamente existía un lazo de amistad entre estos sujetos, imágenes que lograban demostrar eso, además de las diversas interceptaciones telefónicas, la cual generaban y daban a entender una organización. Le hice a la Daniela un bolsazo, un mochilazo, empezamos a echar puro perfume, abrí la vitrina, empezamos a echar puro perfume al cuerpo. Claro, es que todo iba no mucho, sino muchísimo más allá, a tal punto de ser capaces de hasta extenderse a regiones con un mismo propósito. Voy saliendo aquí, voy yo por foto por detrás. Ya se la corte, yo tengo un saco de teléfono. La pillaron, apúrate. No, si yo estoy con un saco de teléfono yo aquí. Dios, hermano. ¿Detectaron ellos alguna vulnerabilidad en las tiendas? Es muy probable que hayan podido detectar vulnerabilidades y que eso de alguna manera los haya motivado a seguir cometiendo ese tipo de delitos a lo largo del país. No sabemos si esto efectivamente les da como para vivir, digamos, del robo. Le estaría dando para vivir de esto. De uno, al menos 50 delitos. Banda compuesta por hombres y mujeres de al menos 2 años de trayectoria. De amigos en alguna playa de aguas cristalinas que ya sabremos cuál es. Lo cierto es que sirve para ir escuchando sus apodos. El peligroso, el oso, el nipi, el solitario son algunos de ellos. ¿A dónde estamos ahí? Aquí estamos en la realidad. Pero a este grupo hay que sumarle al menos unas 14 personas más que no aparecen en las vacaciones, pero sí en diferentes tiros de cámaras de los locales, donde todo comenzaba más o menos así. Aló. Oiga, soy el matutero para que abramos la caja fuerte, hermano. Está llena de teléfono, hermano. Yo sé abrirla. Ya, pero es que el Claudito tiene la llave. ¿Salieron las cabras o no? Sí, pues. ¿Ya está la salida? ¿Hay salida para allá? Primero se dan una vuelta por las tiendas con la finalidad de buscar la especie idealmente más lejana del sector de la bodega de alto valor, con la finalidad de movilizar a los guardias de seguridad o a los vendedores hasta ese punto, logrando ahí generar una conversación por unos minutos mientras se cometía el delito. Por lo tanto, era normal ver una pareja que andaba vitrineando sobre todo celulares o algo así. Le hacían preguntas, características de algún teléfono, efectivamente para que otra persona pudiera ingresar a gatas, a veces a los módulos, y poder sustraer teléfonos, celulares u otras cosas. Ahí una primera parte, atacar las vitrinas, pero solo como una herramienta para llamar la atención, porque mientras uno de ellos estaba allí, otros ya estaban en la bodega de seguridad.
son expertos en la distracción y se cuidan de que no parezca un robo en masa. Aquí podemos apreciar cómo uno de los imputados mantiene un televisor, el cual cubre la visualización de la cajera, quien al momento de estar exhibiendo la venta, los sujetos están cometiendo el delito al interior de la bodega. Además, podemos apreciar en las imágenes que mantenemos dos mujeres que se encuentran merodeando el sector con la finalidad de visualizar que no se acerquen guardias de seguridad, como así también otro vendedor que pudiera captar la dinámica de este hecho. Utilizaban vehículos de ellos mismos, a veces de sus familiares, había el conductor que iban. Todos tenían una labor que hacer. Todos ingresaban en forma distinta también a los locales comerciales. Primero entraba una pareja, después pasaba otro, cosa que no se viera como una turba. Aquí mismo donde estamos. Ah, ya, sí, compañero. Y es que en pandemia, durante los 2 años al menos que estuvieron activos, operando con aforos limitados y las restricciones pertinentes, hubo algunos que no fingían que eran pareja. ¿Hay amor? Sí, podríamos decir que algo de eso también hubo, o al menos eso se demostraba. ¿Cómo estáis, mi corazoncito mío? Bien, mi amorcito, estamos aquí en Pana. Venimos todos apretados en el auto y el teléfono lo tenía atrás. ¿Y por dónde andáis trabajando? Andamos en el Alto Las Condes, en el Costanera. ¿En el Alto Las Condes? Sí. Ya. Puro sector oriente. Puro sector oriente. Dale con lo de ella, sí, la vitrinista. Ella, sí, vamos con pura festina. A los líderes de la banda siempre le importaba o le llamaba más era conseguir que una mujer pudiera pertenecer ese día al momento de la comisión del delito, como se dijo anteriormente, con la finalidad de generar una distracción en los guardias de seguridad o como así también en los vendedores de cada local. La gráfica empieza a abordar cada una de las regiones del país donde fue impactando. En el fondo, los eventos que logramos detectar en La Serena, los eventos que se detectaron en la 5ª región, pasando naturalmente después por regiones más del sur, la 8ª región. Mirado desde un solo delito parecía poco, pero son robos que multiplicados sin duda que alertan y sorprenden. Al repetirse el patrón ya por buena parte del país, quienes están a cargo de la seguridad de supermercados y tiendas del retail debieron comenzar a sacar conclusiones y cambiar de estrategias. Se encienden alerta cuando logramos evidenciar que habían tiendas que sufrían mayor pérdida en términos de monto involucrado, y no hay que perder de vista que por lo menos la red de clientes que nosotros representamos lograron cometer delitos que alcanzaron perjuicios patrimoniales cercanos a los 250 millones de pesos. Y esos datos bien analizados nos permitieron poder entregar recomendaciones y consejos que los fuimos trabajando con nuestros clientes. Es decir, fue un trabajo colaborativo para efectos de poder ir poniendo barreras para la comisión de estos delitos. Pero si ya no podían en un local, con teléfonos, perfumes o relojes, intentaban en otro, casi todos en el mismo horario, a punto ya de que se bajara la cortina. Nos pillamos la Apple igual. ¿Cuál? La Apple. La Apple, ¿y qué le volaron? Por audífonos de 4 gambas de 500 lucas. Ya, bacán, mamita, que le haya caído bien, me alegro. El análisis policial se extendió por 730 días, buscando identificar patentes, hablando con encargados de seguridad de centros comerciales, revisando las cámaras de seguridad, comparando cómo los robos se repetían, quiénes eran los que ingresaban, los que distraían, los que manejaban, tarea que se hizo un poco más fácil cuando se encontró un teléfono que se les cayó a uno de los ladrones. Así es como se pudo ya saber que eran una verdadera empresa del robo, que dejaron de ser hormiga. Logramos establecer efectivamente que mantenemos 2 líderes quienes se dedicaban a la sustracción de la especie. No obstante, debajo de ellos manteníamos, por así decirlo, unos subjefes o reclutadores. Tenemos a las mujeres quienes se dedicaban también a la sustracción de la especie, como así la visualización del entorno, como la distracción del personal de seguridad. En cuarto lugar, nosotros tenemos a las personas quienes se dedican además al traslado de la especie sustraída, quienes en este caso podían corresponder a mujeres, como así también a hombres en el caso que mantenían una poca cantidad de mujeres al momento de la comisión de los delitos. ¿Me llama la atención usted que hayan migrado de cierta forma a regiones a poder operar todo esto en medio de la pandemia? Sí, efectivamente, porque tal vez a lo mejor pensaron que acá ya estaban un poco conocidos, por así decir, y a lo mejor me empezaron a ver en otras regiones. Y le dice a la Daniela un bolsazo y un mochilazo. Bueno. Ay, pero vendámoslo los dos, pues. Igual que, a ver, te cuento ese.
Ya, pues, con la Camila quedamos solas en los perfumes, empezamos a echar puros perfumes, abrí la vitrina, empezamos a echar puros perfumes al cuerpo, porque quedamos solas, pues, sacamos los perfumes, los cargamos al tiro de usted, y el ahí mismo, y el dijo, chao, cuídense. Bajaron. Madrugada, allanamientos simultáneos por detectives de la Brigada Investigadora Suroriente de la PDI en San Bernardo, Buin, Puente Alto, San Ramón, La Granja y Pedro Aguirre Cerda en 22 domicilios. La captura de 12 de los 18 investigados de una de las redes delictuales más grandes del último tiempo dedicadas a los hurtos y robos en lugar no habitado. Logramos establecer que 11 de estos ya mantenían antecedentes penales. Hay algunos sujetos que mantienen un gran prontuario respecto a lo que significa con hurto o robo en lugar no habitado, lo cual tiene total relación con el hecho investigado. O sea, eso nos lleva a hablar de habitualidad y práctica probablemente en este tipo de robos. Efectivamente. Fueron formalizados por 19 delitos. Todos ellos no por todos los 19 delitos, sino que, por ejemplo, algunos eran por 2, 3 delitos, otros por hasta 7, 8 delitos. Todos tienen el mismo grado de participación. Al ser una banda organizada, a todos se les da el mismo grado de participación, tanto el que sustrae como al que vigila, como el que sella las especies. Esto efectivamente les da como para vivir, digamos, del robo. De acuerdo a algunas interceptaciones telefónicas, le estaría dando para vivir de esto. Blanca, de allá, mira, la Blanca, se pone a rentar. La Blanca, mira, ya te dice. Con plata, contado, con tarjeta, como quieran. Con vaya inglesa. Vacaciones en Bahía Inglesa de los Gustitos. Las fiestas en grupo de tener el presupuesto incluso para ir a delinquir a otras regiones. Ahora a la cárcel. 11 de los 12 imputados están en prisión preventiva, arriesgando penas efectivas tras las rejas. En contra de ellos también hay querellas. El 86% de un total de 50 son de supermercados, un 14% de tiendas del retail. Generó un perjuicio económico, sin duda, por los altos montos que estaban involucrados y también, naturalmente, la actividad de las bandas siempre va a generar algún impacto también en las personas. Entonces, yo podría decir que esos son los dos grandes perjuicios. Delitos que uno pudiese pensar o entender que son más sofisticados que el delincuente que comete el hurto común. Y eso es lo que se estaría demostrando. La total sofisticación y una escalada en quienes perpetran este tipo de robos en diferentes tiendas comerciales. Por eso es que se buscó verlo desde otra perspectiva, lo que trajo buenos resultados. El destino de las especies robadas a manos de quién o quienes llegan, eso lo saben quienes por largo tiempo abastecieron este informal mercado, algo que les dio más que para vivir. Regresamos con más informaciones y vamos de inmediato a revisar lo que está ocurriendo con el diálogo constituyente que continúa este viernes. Se está desarrollando una reunión bilateral entre el oficialismo y la oposición, analizando ahí las propuestas de cada sector, pero no con todos los representantes políticos, ¿no? Daniel Tiers nos va a entregar más detalles. Daniel. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2 horas y media duró aproximadamente esta reunión que se inició pasadas las 10 de la mañana y hace pocos instantes salieron los distintos representantes tanto del oficialismo como de Chile Vamos, además de la DC, que están integrando estas conversaciones que son conversaciones parciales. Tú lo decías, no están todas las fuerzas políticas representadas como lo han estado en las distintas instancias a las cuales han llegado aquí a la sede del Congreso en Santiago. En esta oportunidad se trató de un encuentro no transversal de los partidos, sino simplemente una bilateral en la cual están buscando acercar posturas para poder avanzar hacia un acuerdo para una nueva constitución, parte de lo que se ha estado discutiendo, negociando tras el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Es en ese contexto que se realizan estas reuniones y con las dos propuestas sobre la mesa. Recordemos que Chile Vamos la semana pasada presentó su propuesta con los llamados principios o bordes del proceso constituyente que ellos creen que debiera tener el nuevo proceso constituyente y que estaría liderado, según lo que han planteado ellos, por un comité de expertos que fijaría estos principios previos para poder luego entonces avanzar hacia la redacción de un nuevo texto por parte de otro organismo. Mientras que el oficialismo esta semana presentó sus puntos, su propuesta, se dio a conocer el día miércoles y posteriormente entonces ayer la llevó a la reunión de los partidos para plantear cuál es la mirada que tienen respecto al proceso constituyente, cómo debe realizarse este. Se han planteado también algunas bases, algunos límites previos
mientras que también abordaron la materia del mecanismo. ¿Qué organismo debe redactar la nueva Constitución de acuerdo a su parecer? Un organismo 100% electo, con paridad, con escaños reservados y también con independientes, pero participando en listas de partidos, según han planteado ellos. Chile Vamos aún no ha ahondado en el mecanismo y estas las conversaciones que se han estado teniendo durante esta jornada, pero principalmente enfocados en acercar posturas respecto a las bases, a los principios previos a la redacción de un nuevo texto. Los invito a que revisemos algunas declaraciones tras la reunión que se realizó esta mañana aquí en la sede del Congreso en Santiago. Y la verdad de las cosas es que hay cosas en las que hemos estado de acuerdo y otras en las que no estamos de acuerdo, y por lo tanto esperamos que el martes haya espacio para poder profundizar. Acuerdos que hubo es que para que esto llegue a buen puerto, los temas conversados se mantienen dentro de la conversación interna y iremos despejando a poco, y cuando haya algo que anunciar lo vamos a anunciar como bloque acordado. Creo que el conceder, el reconocer a los pueblos originarios y discutir respecto de cómo esto tiene una expresión en la sociedad es parte de lo que nosotros queremos que esté abierto en el debate constitucional. Claro, él lo lleva a un ejemplo, pero creo que es parte de lo que tenemos que discutir y que, ojo, Chile Vamos también está abierto a discutir. Parte de los temas, ¿verdad?, que se están discutiendo respecto a lo que han llamado en este momento ya bases. Han dicho que han concordado que van a llamarlos bases y que son, como les decíamos, estos límites que va a tener el órgano constituyente para poder redactar la nueva Constitución. Por ejemplo, se ha dicho desde el oficialismo 3 poderes del Estado que deben mantenerse, Estado unitario, han dicho, entre otras materias, por ejemplo, respetar también los nombres, la autonomía del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, parte de las propuestas que han hecho. Chile Vamos también ha presentado lo propio, incluso también han planteado algunas otras materias como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, y desde el oficialismo han dicho que esos ya son temas de contenido y por lo tanto no debieran quedar fijados en los bordes. Todo eso ha sido parte de las negociaciones, de las conversaciones que se han estado desarrollando aquí en el Congreso, pero lo decíamos, se trata de una bilateral, una reunión reducida de partidos, y el Partido Republicano y el Partido de la Gente plantearon su molestia respecto a no haber sido invitados a esta reunión, haber quedado excluidos de este encuentro. Los invito a que revisemos las palabras precisamente de 2 representantes de estos partidos que han quedado fuera de estas conversaciones, precisamente dado que se trataba de una bilateral, como han dicho los representantes de los distintos partidos. Una vez más, los partidos tradicionales del duopolio, que además son los grandes responsables de la grave crisis política que afectó a Chile a partir del año 2019, pretenden secuestrar el debate constitucional en una reunión a puertas cerradas. Ni la jefa de bancada de los diputados del Partido de la Gente, ni el presidente o la directiva de la colectividad están participando de la reunión entre Chile Vamos y el oficialismo. Sin embargo, para nosotros, como Partido de la Gente, eso es irrelevante. La única certeza que tenemos de cara a este proceso constitucional es que una vez más estaremos defendiendo el derecho de la ciudadanía a contar con una constitución que nos represente a todas y todos. La negociación en el Congreso replica en parte importante el espíritu excluyente de la Convención. Pareciera que solo buscan cómo lograr el quórum de 4/7 en el Congreso, dejando afuera a todo el resto, igual que lo que hacían Loncón, Stingo, Baradit y compañía. Yo espero que el supuesto espíritu de la casa de todos no termine siendo tan falso como los plebiscitos de Putin en Ucrania. La polémica entonces que se ha instalado respecto a este encuentro se planteó por parte de quienes asistieron esta mañana a la reunión, que se había fijado así, se había zanjado así en la reunión que tuvieron ayer todas las fuerzas políticas, mientras que el Partido Republicano y el Partido de la Gente han dicho que no fueron invitados, que quedaron excluidos de este encuentro, a pesar de que Diego Chalper, el secretario general de Renovación Nacional, dijo que él precisamente había hecho las llamadas y había invitado a estos 2 partidos, parte de los dimes y diretes que se han sucedido tras la reunión de esta mañana. Fue el presidente del Senado y el presidente de la Cámara quienes asistieron a esta reunión, pero no en su condición de líderes como ocurría en las reuniones anteriores, sino que en este caso como asistentes simplemente a este encuentro, y tras la reunión se refirieron también a parte de lo que se está discutiendo, lo que se está negociando por parte de las distintas fuerzas del Congreso. Revisemos sus declaraciones. Tan solo destacar el ánimo constructivo y el hecho de que se explicitaron puntos de vista que creo que permiten ya ir teniendo un mejor diagnóstico respecto de las coincidencias por un lado y por el otro las diferencias que es necesario resolver.
Y creo que el mecanismo utilizado el día de hoy ha dado buenos frutos. Creo que se ha avanzado sustantivamente en ir generando acercamientos, entendimientos, de manera tal de que ojalá que de aquí al jueves se pueda producir, ¿verdad?, un documento común entre ambas coaliciones, entre ambos grandes bloques, y a partir de allí ser presentado, ¿verdad?, a la mesa o asamblea general. Durante estos días vamos a seguir promoviendo bilaterales. Declaraciones entonces de los presidentes de ambas cámaras en torno a estas negociaciones, de las cuales poco hemos sabido, cuánto se ha avanzado y cuánto no, porque precisamente lo que no quieren es dar a conocer esa información a la prensa y que posteriormente entonces no se hayan podido concretar esas conversaciones y esas tratativas que se están realizando. Por eso entonces están cuidando ese proceso y ya han planteado los partidos que esperan reunirse en una próxima bilateral, esta reunión reducida el próximo martes, y el presidente del Senado con el presidente de la Cámara plantearon que la reunión de todas las fuerzas políticas a nivel transversal se va a realizar el próximo jueves por la mañana también aquí en la sede del Congreso en Santiago. Todo eso, por supuesto, información que les vamos a ir informando oportunamente. Así es. En concreto siguen de todas maneras estas conversaciones. Vamos a ver cuáles son las definiciones que van tomando respecto a este nuevo camino constitucional. Muchas gracias, Daniel, por este reporte. Muy buenas tardes. Cambiamos de tema porque hoy es el último día de obligatoriedad de las mascarillas. Esa y otras exigencias van a cambiar a partir de mañana 1 de octubre. Esto ante la disminución de los casos graves de COVID. Javiera Salazar nos cuenta cómo nos estamos preparando para este cambio. Javiera. Claro, buenas tardes, Pati. Como tú señalabas, hoy es el último día. Ya desde mañana vamos a tener mayores libertades respecto al uso de las mascarillas. Importante recordar que desde el gobierno señalan que la única forma, el único lugar donde va a ser exigida de forma obligatoria va a ser justamente en los centros de salud asistencial. La idea es tratar de a poco volver un poco más a la normalidad, debido a que los casos ya en los últimos meses han ido a la baja. Sin embargo, es importante señalar que la pandemia aún no ha acabado y si en cualquier momento el Ministerio de Salud decide volver a implementar, por ejemplo, el uso de la mascarilla o el pase de movilidad, que también va a quedar inhabilitado, va a volver apenas ellos lo dispongan. Hablamos con varias personas, algunas felices por esta iniciativa, ya bastantes contentos, muchos estudiantes también señalando que entraron en pandemia a estudiar en la universidad y que por fin van a empezar a conocer los nuevos rostros de sus compañeros que ya llevan alrededor de 2 años junto a ellos. Sin embargo, también hay personas que no están de acuerdo a ello, debido a que aún estamos en pandemia y que aún hay contagios activos. Pasemos a escuchar algunas de las opiniones por parte de las personas. No sé, yo voy a seguir usando mascarilla todavía, porque es como más cómodo, me siento más cómodo usando mascarilla. Siempre he usado así como en la calle, aunque sea ya no obligatorio en la calle, igual uso mascarilla. Y igual voy a seguir usando mascarilla en sectores cerrados, sobre todo en el metro y cosas así, más que nada por cuidado propio y de mi familia, porque tengo una abuelita, tengo una mamá ya que es mayor, entonces es complicado igual. Ahorita no te sabría decir, pero si las quitan sería buenísimo, buenísimo. Estábamos como muy acostumbrados a la mascarilla y para poder reconocernos también, porque hay mucha gente que estuvo online y tampoco se veía mucho las caras. Claramente sí hay un tema respecto a esto de dejar de usar las mascarillas, respecto a la alerta sanitaria que sigue vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Debido a ello hay todo un tema respecto a los trabajos. Hay preguntas sin responder respecto a que si un empleador va a poder exigir o no a los trabajadores usar la mascarilla. Respecto a ello, por ejemplo, el Colegio de Químicos Farmacéuticos señalan que dentro de las farmacias ojalá se siga usando la mascarilla, debido a que sí son centros asistenciales, sin embargo no tienen atención directa al público como tal, por ejemplo, cuando uno va y queda hospitalizado o tiene una consulta de atención. Sin embargo, claro, hay lugares, por ejemplo, que se sugiere usar la mascarilla, como por ejemplo las farmacias, también lo que es el transporte público. Sin embargo, también es importante señalar, y lo decía justamente hoy día las autoridades sanitarias, que ningún empleador puede exigir como tal a sus trabajadores el uso de mascarilla. Lo que sí tienen que cumplir sí o sí los empleadores es proveer de las mascarillas en caso de que sea necesario. Pasemos a escuchar las declaraciones por parte de las autoridades sanitarias y también por parte de un abogado que nos explicaba el tema de la exigencia que le pueden hacer los trabajadores, las personas que te contratan a los trabajadores. Con respecto en particular a la normativa de lugares de trabajo, hay que recordar que existe una ley que está vigente, que es la ley de retorno seguro, que indica que es obligatorio para los empleadores el disponer de mascarillas para los trabajadores y trabajadoras. Esa disposición sigue vigente. El tema de la utilización
deja de ser obligatorio, que es lo que está cambiando ahora. Pero en todos los lugares en todos los lugares de trabajo deben haber mascarillas disponibles para todos quienes sean trabajadores y trabajadoras y que deseen seguir utilizando las mascarillas, recordando que en lugares cerrados con malas condiciones de ventilación es recomendada la utilización de mascarilla. Ya no es obligatorio para los trabajadores ocuparla. Sí es obligatorio para el empleador proveer ese elemento de seguridad que es la mascarilla, pero ya no es obligatorio para los trabajadores su uso, sino que es voluntario. Y por lo mismo, un empleador ya no puede exigir a sus trabajadores que lo usen si es que no desean hacerlo. Justamente ahí lo decía el abogado y también el subsecretario de Salud. Los empleadores no lo pueden obligar a usar mascarillas. En el caso de que eso ocurriera, es importante señalar que uno como trabajador puede acudir a la inspección del trabajo y reclamar respecto a ello porque ya no es una obligación, Pati. Así es, pero importante todas esas otras recomendaciones que tú entregabas. Esto no quiere decir que se haya acabado la pandemia. Gracias por el despacho, Javiera. Buenas tardes. 2:53 p.m. Nos vamos a una pausa, pero estamos de inmediato de regreso con más informaciones. Una nueva generación ha nacido y Exit Born for More. Pasión prohibida. Pronto, gran estreno. Chilevisión Noticias llegó a Pluto TV las 24 horas y gratis. Y El discípulo del chef, la gran batalla. Están presentando Chilevisión Noticias.